Yo, este es P-Flavor en el mic, improvisando ya. Haciendo esto, un reloj con estilo tan fino. Le monté una señora de 90 kilos, ya usted sabe, he perdido el juicio. Este reloj ha resultado hasta de un golpe de un tercer piso. Casio G-Shock. Carolina, céntrate. Down the shore, there's a box under the sand. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man, but darling, if you wanna dig, count your steps, 1, 2, 3. Make your mark on little lonely. Bienvenidos al programa Five Series, en donde nos dedicamos a hacer un repaso de los relojes en G-Shock dentro de la serie 5 en todos sus ámbitos, en el cine, películas y bueno, en cualquiera de las apariciones que hayan tenido. Hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente a muchos de vosotros os resultará muy interesante y muchos recordaréis. Es la película, porque recordaréis, decía porque tal vez hasta la habréis llegado a ver varias veces. Es una de las películas de los años 90 más famosa y más difundida. Y más vista, por lo tanto, que es Speed de Keanu Reeves y de Sandra Bullock, del año 1994, en donde hemos podido ver en ella en muchas escenas en la muñeca del protagonista de Keanu Reeves, el DV5600 en su versión C, es decir, la versión con caja de metal macizo y roscada. Pues empezaba la década de los 90 y lo hacía con una película de acción en donde la participación de su dupla protagonista, Sandra Bullock y Keanu Reeves, fue crucial. Un guión muy logrado y el papel magistral de Dennis Hopper como el malvado ex policía experto en explosivos Howard Payne colocó a esta cinta en los primeros puestos de la cartelera. Se trataba de Speed, cuya idea de un vehículo que pierde el control no era novedosa en sí misma. Lo hemos visto incluso en aviones de pasajeros. Y en años anteriores, pues había, incluso en los 70, pues películas de acción con persecuciones era lo más habitual en la gran pantalla. Pero sí lo era el guión. Un guión cargado de acción y con un final estrepitoso y fulgurante a bordo de un vagón de metro. Pero si todos tenemos algo grabado en la memoria de esa película, son las primeras escenas. Recordaréis tras la explosión o el intento de explosión en un ascensor, con el mismo Keanu Reeves que interpretaba al policía Jack Traven, tras haber desbaratado, como decía, los planes de Payne, entrando en la cafetería. En apariencia, claro, una apacible y tranquila mañana de un soleado día, un espléndido día, y saliendo luego al poco a marchas forzadas, llamando por teléfono, etcétera, consultando su reloj. En su muñeca estaba un G-Shock digital que se veía además en los primeros planos, que era el DV5600 de G-Shock, en concreto el DV5600C1V, es decir, la versión estándar,
la versión que cualquiera podía encontrar prácticamente en cualquier relojería, cualquier establecimiento o bazar de tecnología de la época, y era el reloj, pues como se suele decir, de la serie estándar, es decir, el primero que saca Casio y que lanza para después, si acaso, pues acompañarlo de otras versiones con otros colores. Y era el antecesor actual del actual DV5600E, que ya sería este último con caja de resina, como todos sabéis, reforzada pero de resina, y con la tapa trasera pues con tornillos, ¿no? Con 4 tornillos. La verdad es que fueron los últimos años del DV5600C y fue una despedida pues clamorosa y espectacular. No podía, este reloj, este digital mítico, no podía haberse despedido mejor que en el cine con esta llamativa y famosa, como decíamos antes, película. Y por eso se convirtió este reloj, por si ya no lo era bastante, en un objeto icónico. En este podcast de 5 Series dedicados a eso, a los modelos de la serie 5 de G-Shock, vamos a hablar de todo ello con nuestro invitado habitual, que es Guti, de la conocida publicación La Bitácora de Guti. Bienvenido, Guti. Gracias a CCNI por contar conmigo. Espero poder estar a la altura. Se puede decir que una de las películas modélicas de G-Shock fue esa precisamente, Speed. Empecemos con una pregunta bastante lógica. ¿Qué significó para ti? ¿Recuerdas por dónde estabas en aquellos primeros años 90? Yo la verdad es que estaba escribiendo. Es que me acuerdo que estaba escribiendo una novela ya. Sí. Pero ¿qué significó para ti? ¿Por dónde andabas tú? Speed, con aquellas traducciones libres que se hacían antaño, que era máxima potencia, para mí representó la primera película de Keanu Reeves que me interesó. Reeves era el típico chico guapo que, a mi modo de ver, no salía de ahí. Luego con The Matrix las cosas volverían a cambiar. Sandra Bullock era la típica niña buena y al menos para mí era desconocida en aquella época. La película tiene mucho ritmo y me recordó esos films de los 80 y los 90 al estilo de Límite 48 horas. Películas sin demasiadas pretensiones pero que resultaban entretenidas. Ahora es justo lo contrario, películas con muchas pretensiones y que llegan a aburrir. Recuerdo el estreno de la película, sí, era verano de 1994 y yo estaba en uno de los muchos cines que por aquel entonces había en mi barrio, ahora no queda ninguno. Efectivamente, con 18 años la vida se veía de una manera muy distinta a como es ahora. Algo que llama la atención de Speed, o que a mí particularmente me lo llamó en su momento, es que durante años se tendía a confundir el DV5600C de Kinus con el DV5600E que se vendía poco después, quizá obviamente por su estética, ¿verdad? Y quizá también porque el DV5600C desapareció pronto de los escaparates, ¿verdad, Guti? Sí, por supuesto. Además, G-Shock no era para nada lo que es ahora, no eran relojes tan conocidos. Si bien Casio tenía mucha fama en relojes digitales, pocos conocían acerca de la submarca de G-Shock. Tal vez precisamente el DW5600C de Speed fuera el reloj que empezara a dar popularidad a G-Shock, que hasta entonces, al menos en España, solo se usaba en entornos profesionales. De hecho, en mi caso, cuando vi el 5600C me pareció un reloj exagerado, tanto que no me encajó. Y de hecho rechacé su compra en favor del TGW 100, que además era algo más barato. Shock the Radio. G-Shock, Casio en el mundo se toma precisamente estos puntos con una idea de tener una cultura urbana que junto con todos estos grupos, Crew Peligrosos, estos locos geniales que tenemos en el arte, la música, el deporte. Shock the Radio. Aparte de las magníficas escenas del principio del fin, de las que ya hablábamos antes, con Keanu Reeves saliendo de la cafetería mientras,
mientras consultaba, la verdad es que el reloj no dejó de consultarlo, hay capturas por la red, bastantes, y se ve como él consultaba el reloj. Obviamente tenía que mirar el tiempo y consultaba, y hay bastantes cortos, bastantes planos cortos con el reloj en su muñeca, incluso cuando estaba debajo del autobús, que el SWAT intentó, ¿no?, desactivar la bomba y él se colocó debajo del autobús, y hay bastantes capturas de pantalla con el reloj. Por lo tanto, lo miraba bastante. Sin embargo, a mí una de las cosas que más me quedó grabada de la película son las primeras escenas, precisamente cuando hay la explosión, después intenta subirse al autobús, etcétera. ¿Qué otra escena recuerdas como más impactante o que te haya resultado a ti más llamativa? En su momento lo que me llamó la atención fue el conjunto. El product placement no era algo frecuente y ver un Casio en el cine me llenaba de orgullo. Las 2 o 3 veces que he visto la película con posterioridad, mi escena favorita coincide al completo con la que decís vosotros. Un reloj con un papel protagonista durante los primeros minutos y que se te queda grabado en la mente. Yo pienso que si Keanu Reeves no hubiera aceptado el papel, o se lo hubieran propuesto a otra persona, creo que un aspirante muy acertado habría sido Tom Cruise. Mientras que en el papel de la chica protagonista, de Sandra Bullock, le habría venido magníficamente a Angelina Jolie. Por diferencia de edad tal vez no hubiera sido, no sé, la verdad es que no recuerdo muy bien la edad que tendría Angelina Jolie, pero bueno, trasladándola y un poco, trastocando un poco el tiempo, pues creo que una pareja parecida hubiera sido bastante acertada. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Keanu y Sandra fueron una inmejorable pareja de protagonistas para Speed? En absoluto. A Keanu no le pegaba ese papel, aunque admito que lo hizo bastante bien. Me quedo con Tom Cruise como vosotros, un actor que ya tenía experiencia en papeles parecidos, al que luego hemos visto también llevando algunos relojes más de Casio. Sandra sigue sin gustarme incluso ahora. Es un poco como Julia Roberts. En cambio, Angelina Jolie sí que me gusta mucho, pero viendo lo jovencita que se la veía en su siguiente trabajo, que fue Hackers, creo que no encajaría. Por cierto que en Hackers también aparecía un Casio de protagonista. Creo que contar con Angelina Jolie tan jovencita le habría quitado fuerza a la película. ¿No creéis vosotros? Si tengo que decir alguna, yo hubiera optado quizá por Courtney Cox. Obviamente, si nos trasladamos a aquel 1994, ni Keanu Reeves ni Sandra Bullock eran lo que son ahora. Sobre todo en el caso de Reeves, tras su paso por la trilogía de Matrix tan exitosa y que le catapultó definitivamente al estrellato. Personalmente creo que esa es una de las ventajas que tuvo Speed, contar con actores aún no consagrados o totalmente no demasiado consagrados, que se esforzaban de verdad por ofrecer lo mejor de sí mismos, haciendo papeles muy creíbles. ¿Opinas igual, Guti? Tenéis mucha razón. Speed fue la película que a mi modo de ver desencasilló a Keanu y que si no hubiera sido por ella pues se habría quedado en un Rob Lowe más. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man. Shock the radio. Vale. Under the sun, right in the sand, right before God, and all of them. Volviendo al G-Shock de V5600, era lógico que en aquellos años las muñecas de muchos hombres vistiesen digitales. Por desgracia dudo que eso pudiera ser ahora. Y seguramente habríamos visto algún modelo mecánico analógico si la película, estoy hablando si la película fuera de hoy en día. O quizá algún Anadigi de G-Shock. Si en el caso de G-Shock, si fuera G-Shock, hubiéramos visto seguramente algún Anadigi. Y si fuera,
creo, por desgracia, creo que si esa película se rueda en nuestros días, pues el protagonista habría llevado un mecánico o en cualquier caso algún analógico. En ese sentido, el DV5600 del oficial de policía Jack supuso uno de los últimos brillos estelares de un reloj digital como protagonista de una película, tan habituales que eran en los años 80. Eso colaboró a crear indudablemente esa atmósfera tan retro y nostálgica en la que en Speed nos imbuimos al ver esta película y que nos retrotrae tan bien y aquellos años. ¿Piensas lo mismo? Ese es uno de los aspectos que más me atraen. Era una época donde un reloj digital representaba tecnología, algo parecido a lo que son los smartwatches ahora, pero tecnología que podía usarse y era fiable, algo que todavía no han logrado los relojes inteligentes. Además era un reloj que se mostraba en la película de manera interesada. Hoy en día Jack habría lucido un Hamilton pagado por Grupo Swatch. Retomando lo que decía antes, después vimos a Tom Cruise en Misión Imposible con un DW290, con un DW6900 o con un MTG 910. De nuevo volvieron los digitales con él, y es curioso porque las siglas MTG eran sinónimo de relojes digitales, ahora son justo lo contrario. Algo que muchos no saben es que en el Casio DV5600C fue un reloj homologado para vuelos espaciales por la NASA. Precisamente en este 5 Series tenemos una pequeña cuña, aprovecho para decirlo de paso, que es un trocito de un vídeo de Adam, que es uno de los embajadores más legítimos, ¿no? Porque realmente ama, quiere y difunde mucho y muy bien la marca. Y pues eso de Adam explicando esto, que era como el DV5600, pues diciéndonos que era un reloj pues homologado, admitido, como queráis llamarlo, por la NASA para vuelos espaciales. Y cuando hablamos de vuelos espaciales hay que hacer alguna diferencia, o unas pocas diferencias, porque hay diferentes tipos. Algunos están tanto componentes electrónicos, no solo relojes, algunos están específicamente diseñados o aguantan, resisten y soportan, y están diseñados para vuelos suborbitales, es decir, vuelos por debajo de la órbita, que durante la Guerra Fría era famoso, se volvió bastante famosa porque eran antes del despliegue masivo de satélite, eran los vuelos utilizados por aviones espía. Después están los dispositivos y relojes también para vuelos orbitales, ¿de acuerdo? Que estos ya, pues por ejemplo, un ejemplo bastante claro es la Estación Espacial Internacional, o la antigua Mir. Pues todas esas estaciones, pues podemos decir, si una persona viniera de otro planeta y nosotros pues tuviéramos estaciones antes de acceder a la Tierra en la órbita, pues esos relojes estarían diseñados o preparados, construidos, lo que queráis, para esos desplazamientos, ¿no? Desplazamientos orbitales y obviamente suborbitales. Y después tenemos relojes para viajes espaciales, es decir, que son los dispositivos preparados, diseñados y que es capaces de soportar no solamente la órbita, subórbita, sino que además viajes a otros planetas y a otros satélites. El hombre no lo ha hecho, pero sí que ha viajado a la Luna, aunque algunos crean que no, sí que ha viajado a la Luna. Y ese viaje de un planeta a un satélite, pues entonces ya se considera un viaje espacial. Y estos son los relojes, obviamente los más carismáticos, los más buscados, también los más deseados y los más famosos, porque son los relojes de verdad pensados para viajes interplanetarios e interestelares.
Y este es el caso del G-Shock DV5600C. Y bueno, Guti dejó su impronta, ¿no crees? El marketing es una herramienta muy poderosa. Todos conocen los Omega, que fueron a la Luna, aunque pocos saben que en realidad los Polyot rusos llegaron antes, o que el Casio DW5600 fue certificado por la NASA. Algo muy meritorio considerando que costaba como 20 veces menos de lo que costaba el Omega. Shock the Radio. Sigue teniendo el DW5600E una validez, aparte de que la NASA lo aprobó para vuelos espaciales, para llevar el control de procesos. Eso lo podéis ver en la página web de la NASA, donde hay pues distintas misiones. Pues si acudís a las distintas misiones y tenéis paciencia de bajaros las fotografías, veréis que allí están los DW5600E y sin publicidad. Es decir, es real, porque hay veces que las marcas pagan, sobre todo las suizas, pagan a unos señores que se ponen ahí, unos militares, bajando un helicóptero como si usaran un reloj suizo, cuando es una publicidad. En este caso nadie paga, simplemente la NASA eligió unos relojes que son baratos y que son los mejores, le pese a quien le pese. Shock the Radio. Y para finalizar ya este espacio de Five Series, tampoco queremos hacerlo muy largo, ni que esto sea muy pesado. Bueno, solamente un apunte para señalar los shock de radio en Japón, que hablan de G-Shock. Bueno, también tienen invitados, obviamente, y ponen música, etcétera. Pues duran, creo recordar, hablo de memoria, pero duran más de las 2 horas. Por lo tanto, bueno, en todo caso dicen que si lo bueno es breve, 2 veces bueno. Entonces, que bueno, para finalizar ya este espacio dedicado a la película Speed y al DV5600, tengo una pregunta, Guti. ¿La película hubiera sido distinta sin el G-Shock DV5600 vistiendo a Keanu Reeves? Me refiero a que obviamente el G-Shock no tiene un papel crucial, pero ese detalle, esos pantallazos de los que hablaba antes, los pantallazos de todo un clasicazo de los digitales, además un old school y además un school tal como en todos tenemos en la mente el diseño de lo que tiene que ser un old school. Le da mucho más carisma, fuerza y espectacularidad, sobre todo para quienes amamos los relojes y especialmente los digitales. ¿Algún otro reloj, tú crees que algún otro reloj podría suplir o haber suplido, ¿no?, al DV5600 sin perder ese carisma? Si me preguntas si hubiera sido diferente con un reloj analógico, rotundamente sí. Un reloj digital con los segundos en movimiento acentúa esa idea de tiempo. Sin embargo, si hubiera llevado un Seiko digital, por ejemplo, no habría cambiado demasiado. Pues muchas gracias, Guti, por acompañarnos y, como siempre, desde Five Series, recomendar a nuestros oyentes que no se pierdan las novedades y la actualidad, review, noticias, test, todo lo que pase en relojería y en el mundo de la relojería y también en otros aspectos, tanto en javiergutierrezchamorro.com como en zonacasio.com. Aquí en Zona Casio pues tendréis la actualidad de Casio, actualidad por supuesto más rabiosa de G-Shock, y en javiergutierrezchamorro.com pues tendréis entrevistas de todo. Pues ahí encontraréis de todo y no he pasado un rato entretenido porque es uno de los blogs más completos e interesantes de la red, y además con una ética y una filosofía que se hace necesaria, se hace muy valiosa en estos días, en estos tiempos. Desde este lado os emplazamos hasta el próximo programa, esperando que este programa os haya resultado muy entretenido. Disfrutad, como os digo siempre, como trato de deciros siempre en el blog, en los artículos que escribo para vosotros también en el blog. Disfrutad de vuestros relojes y disfrutad de vuestras Five Series, que son una maravilla. Pues eso, hasta la próxima.
Vai con la musica. GG, Clementino Iena White per G-Shock. 35 anni e me lo scrivo sul diario. Abbiamo la stessa età e questo è il nostro anniversario. Non ci sono problemi, il nome è Clemente. Sono come G-Shock, shock resistente. Microfono sul palco, io sono invincibile. È come sto orologio, io sono indistruttibile. Arrivo alla fine per tecniche perfette. E come G-Shock mi muovo sulle lancette. E grida we we we. E grida wa wa you. Tu grida Iena, why? E grida G-Shock. Chi sa per G-Shock, Clementino rappresenta, bella Wagyu.